¿Viste cuando cantás ese temazo a todo pulmón, pero no tenés idea de la verdadera historia que esconde? Bueno, hoy, en Ecos del Pasado Argentino, vamos a desmistificar un clásico absoluto, Mi Buenos Aires querido. Todos pensamos que es un grito desgarrador de pura nostalgia porteña, un lamento nacido en una mesa de café en Corrientes y Esmeralda. Pero, ¿qué me dirías si te cuento que el himno más grande de la ciudad de Buenos Aires fue compuesto en Estados Unidos, cantado por un francés, escrito por un brasileño y orquestado por pura exigencia comercial de Hollywood? Prepárate el mate, porque hoy te voy a contar la historia real detrás de la postal. Vamos a hablar con las fechas exactas, los verdaderos protagonistas y el lado B de la leyenda que nadie te cuenta. Y bien, para entender cómo nace esta canción, nos tenemos que ir muy lejos de Buenos Aires. Viajamos exactamente al año 1934 a la ciudad de Nueva York. Carlos Gardel, el zorzal criollo, ya era una figura inmensa en el Río de la Plata y en Europa, pero quería conquistar el mundo entero. Y para lograrlo, sabía que el trampolín definitivo era el cine sonoro, la industria del entretenimiento más poderosa de la época. Gardel firma un contrato importantísimo con la gigantesca productora Paramount Pictures. Los estudios de grabación no estaban en Hollywood, sino en Long Island, Nueva York. Y es ahí, entre reflectores, cámaras y el frío crudo del hemisferio norte, donde Lepera le pondría las palabras exactas a la voz de Gardel. Lepera no era un improvisado, era un periodista, guionista y poeta, que curiosamente había nacido en San Pablo, Brasil, en el año 1900, pero de chico se vino a vivir a Buenos Aires. Tenía un alma 100% porteña, pero una mente brillante para los negocios internacionales. Juntos formaron la dupla creativa más exitosa de la música popular argentina, y en mayo de 1934 se metieron en los estudios neoyorquinos para filmar una nueva peli. Y acá es donde se derriba el primer gran mito. Mucha gente cree que la película se llamaba igual que la canción, pero es un error histórico. La película se llamó Cuesta Abajo y fue dirigida por el francés Louis Gasnier. Ahora vamos a hablar un poquito de los protagonistas y la trama, muy por arriba. En la película, Gardel interpretaba a Carlos Acosta, un estudiante de leyes que se obsesiona perdidamente por una mujer llamada Raquel, interpretada por la bellísima actriz Mona Maris. Acompañando a Gardel también estaba el actor Vicente Padula, en el rol de su amigo Jorge Linares. Y sí, Gardel levantaba pasiones, tanto en la pantalla como en la vida real. De hecho, si les interesa conocer la verdad sobre sus amores y romances, les dejo este otro video por acá para que lo vayan a ver. También se los dejo en la cajita de descripción del video. La historia de Cuesta Abajo es un melodrama tremendo. Carlos, el personaje de Gardel, deja todo por seguir a Raquel a París y luego a Estados Unidos. La relación es un desastre. La mujer lo arrastra a la ruina y en una escena muy tensa en un bar de Brooklyn, Carlos es atacado por un cafillo con una navaja. Logra desarmarlo, pero se da cuenta de que tocó fondo. Su vida, literal y metafóricamente, se va cuesta abajo. El guión cinematográfico exigía un final redentor. El personaje, envuelto en una nostalgia tremenda tras fracasar en el exterior, vuelve a su tierra. Vuelve a Buenos Aires. La Paramount necesitaba una canción poderosa y pegadiza para musicalizar esa escena exacta del regreso en el barco. No fue una inspiración mágica de Trasnoche Bohemia. Fue un encargo de la productora para cerrar la película con broche de oro. Necesitaba un hit de taquilla. Con esa presión encima, Gardel y Lepera se sientan a componer. Es cierto que, viviendo a miles de kilómetros de su casa, sentían el desarraigo. Esa melancolía era muy real. Pero no nos engañemos tanto. Antes que nostálgicos, eran dos estrategas del marketing fenomenales. Lepera sabía perfectamente que si escribía un tango lleno de lunfardo cerrado, como se hacía habitualmente en esa época en los cabarets de Buenos Aires, nadie los iba a entender en México, en Colombia, en Cuba o en España. La misión comercial de las películas de Paramount era vender entradas y discos en todo el inmenso mercado hispanohablante. Por eso, Lepera toma una decisión brillante que cambiaría la historia de la música latinoamericana. Limpia la letra casi por completo de regionalismos incomprensibles. Construye un español neutro, poético. Deja apenas unas pinceladas estratégicas de lunfardo, como por ejemplo pebeta, para referirse a la muchacha, o la cortada más maleva, para que la canción mantenga el color local pintoresco de Buenos Aires, pero que a la vez sea universal y de fácil digestión para cualquier hispano. Y esa, señores y señores, fue la receta mágica del éxito. Escribieron sobre un farolito, una ventanita de arrabal y una tierra florida, que cualquier inmigrante en cualquier gran ciudad del mundo podía sentir como propio. Y a esa letra, calculada matemáticamente, había que ponerle la voz. Gardel no era solo un cantor, era un gran intérprete de teatro.
con un dominio escénico absoluto. Y acá entra uno de los detalles más exquisitos de la historia, algo en lo que no muchos reparan. Todos los que escuchamos las canciones de Gardel notamos esa pronunciación arrastrada y tan particular, especialmente con la letra R. Esa R que suena casi aterciopelada, como una caricia. ¿De dónde venía ese sonido? Los melómanos y estudiosos tienen dos teorías fascinantes. La primera es la herencia genética. Gardel, según las fuentes más oficiales, nació en Toulouse, Francia, y muchos afirman que esa pronunciación es una sutil tonada francesa, un eco inevitable de su lengua materna y de su madre, Berthe Gardès. La segunda teoría apunta a un recurso técnico del canto lírico y popular de los años 30 llamado rotacismo. Era una técnica que consistía en transformar ciertas consonantes secas, como una N final, en una R suave, para darle mucha más fluidez al aire y enganchar una palabra con la otra sin cortar el fraseo musical. Fuera por su sangre francesa o por pura maestría vocal, ese acento le dio a la canción un sello imposible de imitar. La película Cuesta Abajo se estrenó primero en Nueva York, el 10 de agosto de 1934, en el mítico Teatro Campo Amor, y fue un delirio absoluto. Las crónicas de la época cuentan que la gente en el cine aplaudía tanto que obligaba al proyeccionista a frenar la cinta y rebobinarla para volver a escuchar a Gardel cantar el tema. Semana después, el 5 de septiembre de 1934, se estrenó en el Cine Monumental de Buenos Aires con el mismo éxito arrollador. Con todo este contexto histórico encima, ese arranque icónico de "Cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas ni olvido", es la síntesis perfecta entre el dolor real del que está lejos y el mandato comercial de Hollywood. Lograron envasar la melancolía del inmigrante en el primer gran éxito a nivel mundial. Pero el destino, como todos sabemos, fue increíblemente cruel. Menos de un año después de saborear este estreno fenomenal, el 24 de junio de 1935, Gardel y Lepera perdieron la vida en el trágico choque de aviones en Medellín, Colombia. Jamás imaginaron que esa canción por encargo se iba a volver eterna. Y si quieren saber exactamente qué pasó en ese vuelo fatal y los misterios detrás del accidente, les dejo acá arriba un video donde les cuento todo, también en la cajita de la descripción. A través de estos versos escritos en un estudio congelado de Nueva York, Gardel y Lepera terminaron creando el refugio definitivo para cualquier alma que extrañe su lugar en el mundo. Si bien el marketing y el cine fueron los que le dieron el empujón inicial, fue el sentimiento que le pusieron lo que la hizo trascender. Por eso, quiero dedicarle muy especialmente este video a todos los argentinos que hoy están viviendo afuera, en cualquier rincón del planeta, lejos de sus costumbres, de sus barrios y de su gente. Ojalá que conocer la verdad detrás de este himno los haya hecho sentir un poquito más cerca de casa. Nos vemos en el próximo eco. Beso.